De una destacada trayectoria en la política de Bahía Blanca, es abogado, un hombre que fue asesor de la unidad AMIA en la investigación del atentado, bueno, que además escribe, y escribe incluso piezas teatrales, hasta hace no mucho candidato a presidente de la DAIA, porque se vienen elecciones, no solo las de Estados Unidos el 5 de noviembre, sino que un poquito después, el 19 ya, elecciones para la DAIA. Siento que hay una gran ¿sí? apatía, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice él respecto de cómo está viendo cuando finalmente decidió no presentarse a esta elección en DAIA. Me refiero al doctor Raúl Boscov. Querido Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Miki? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, finalmente dos listas compiten por la DAIA, una que algunos dicen es del oficialismo, encabezada por Mauro Bernstein, a quien hace no mucho tuvimos aquí la posibilidad de entrevistar, otra liderada por Darío Epstein, un hombre de las finanzas, y hay que decirlo porque todos lo sabemos, muy cercano al presidente Milei. Esto es lo que tenemos, pero digo, y esta es mi sensación, no sé si lo compartís, siento que hay mucha apatía, que pocos están preocupados y que, bueno, se viene una elección que para la comunidad es importante, pero parecería que vemos pocas cosas como para estar muy entusiasmados. Bueno, fuiste candidato, te paso la pelota. Yo creo que tenés quizás mejor ubicado el termómetro que yo en la realidad, porque gran parte del escenario en el que ocurren los episodios a los que te referís tienen su centro en la gran ciudad, y yo soy obviamente un hombre del interior que lo mira a la distancia, con lo que definir el estado de esa apatía y demás no me resulta tan fácil quizá como a vos. Te vuelvo a decir, estás en el centro de la gran ciudad y ahí es donde probablemente se pueda palpar mejor esta cuestión. Si me permitís una alegoría casi, yo diría que, como solía decir un aforismo, de que las cosas en la vida se definen como los ríos por las pendientes. Acá han quedado dos listas que se definen por las proximidades. ¿Por qué por las proximidades? Porque hay una lista, la que vos calificaste, a la que se denomina oficialista, que se define por la proximidad justamente por la actual gestión, de la que tiene que, y creo que intenta hacerlo, definir ciertas diferencias, marcar desaciertos que tiene que corregir. Y la otra lista que definiste, encabezada por Epstein, es una lista, si sigo con la alegoría de las proximidades, marcada por esa proximidad que señalaste, que es la proximidad con el presidente de la Nación, lo que le da un matiz muy particular. Y en ambos casos supongo que queda para que cada uno de los que estén involucrados luego en esa elección comience a sacar sus conclusiones. Agreguemos que es una elección muy particular, porque es una elección indirecta, en una entidad de tercer grado, donde votan las instituciones. Vos sabés bien que uno de los graves problemas, grandes temas, no problemas de la política en general, es la cuestión de la representación. Esto desde el 2001 en la Argentina ha entrado en un verdadero cono de sombra muy particular y da para muchas conclusiones, porque todos hablan de a quién representan los elegidos, qué facultad o poder tienen los electores sobre esos elegidos, en fin. Bueno, en un caso de una institución como la DAIA, que es una institución que nuclea diferentes instituciones, esto tiene su propia connotación, con votos calificados por el número de sus respectivos asociados.
Una elección naturalmente muy particular que define quién la va a representar. Fundamentalmente es una representación con el gobierno, con otras organizaciones políticas, sin dejar de señalar, y ahora voy un poco a mi opinión y al punto, que prefiero e insisto, en que este es un momento tan especial y particular como nunca se le dio a la comunidad judía argentina desde el año 35, 1935, cuando nace la DAIA. ¿Por qué digo esto? Porque Israel está en guerra, porque hay un avance del antisemitismo en el mundo como nunca lo hemos vivido desde el 48 para aquí, y es imprescindible, a mi modesto modo de ver, la necesidad de una lista de unidad, porque hay una verdadera incoherencia de carácter casi lógico y también político. Si se está en una situación de esta gravedad como lo que he marcado, las circunstancias de una elección no pueden ser normales. No puede desarrollarse una elección en circunstancias normales cuando la realidad está demostrando una excepcionalidad única y particular. Y creo yo que ahí es donde todavía está faltando un esfuerzo de los dos contendientes. Probablemente la imaginación, que es el gran componente de la acción política, tenga que marcar el rumbo final en esta etapa. Eso desearía yo. Desearía que exista una pretensión de lista única, y si no lo fuera, una mesa de emergencia de ambas listas con puntos esenciales que estén definitivamente marcados y anticipados. Bueno, por ahora ese escenario no se está dando. Esto es una visión muy particular, muy personal, la que tengo yo. Raúl, bueno, te bajaste finalmente de la pretensión que en su momento habías planteado de liderar la DAIA, y muchos, entre otras cosas, dicen, bueno, la DAIA ha perdido peso específico, se ha transformado, tiene para, bueno, en la representación y mucho en el conocimiento público en la Argentina, pero su accionar ha perdido peso específico, han surgido incluso otras organizaciones que han tomado parte de su rol de lucha contra el antisemitismo, sobre todo, me refiero a FACA y algunos otros. Digo, además de esta apatía que yo percibo, puedo decirte que no solamente la percibo. Por ejemplo, hicimos una encuesta en nuestro canal de WhatsApp, un canal de gente que le interesa la vida judía y lo que acontece en Israel, y interesantemente en la encuesta la gran mayoría de las respuestas no saben lo que es la DAIA. Digo, hasta dónde llega el desconocimiento casi. Digo, ¿cómo ves esto? Porque más allá de la elección y más allá de un candidato, otro candidato, parecería que algo pasa en términos de el peso específico de la entidad. Por un lado hay que entender que formamos parte del 1,5% como comunidad del total de la población del país. Tenemos que tener en claro que no todos los judíos, que sabemos bien, la identidad es una creación diaria, al menos así la concibo yo, y que ésta se puede nutrir desde lo religioso, lo cultural, en fin, tenemos la suerte de que nuestra identidad se puede llenar de muchas maneras, y hay muchos judíos en la Argentina que no tienen vínculo con las instituciones. Con lo que esto de alguna manera circunscribe el accionar en una entidad de este tipo a aquellos que están involucrados en las 140 instituciones que la componen. Y muchos otros, Raúl, dicen que incluso en la metodología que se usa, que has hablado, esta elección indirecta, finalmente el delegado de la institución vota de acuerdo a lo que sea, su amistad, lo que siente, lo que le parece, pero no hay una elección interna donde las bases de las instituciones opinen respecto de quién va a ser o qué es lista la que le interesa. Digo, hasta ahí todo parece un club muy cerrado, y esto, entre otras cosas, es cuestionado, por ejemplo, te traigo otro tema, por otras organizaciones, el llamamiento
judío en su momento que ha dicho, bueno, la Daya muy bien, pero no nos representa y no representa a la comunidad judía en la Argentina. Digo, hay muchos temas en esa agenda que están de alguna manera señalados. Los sistemas electorales nunca son perfectos, ni siquiera en los sistemas políticos generales. En una democracia de partidos políticos, que la vemos hoy en día, a pesar de lo que dice la Constitución argentina, está flaqueando porque obviamente hay partidos débiles y esto se traduce en graves dificultades en las representaciones y en la elección. En una institución, que es eso, una institución que nuclea a otras instituciones, donde hay una importante cantidad, o al menos una cantidad de judíos que no están vinculados a las instituciones, ahí se comienza a advertir que esa representación única, exclusiva y excluyente, la realidad demuestra que no es tal. Me parece que hay que partir de la realidad para intentar, en alguna medida, acrecentar además un valor simbólico que la entidad, la DAIA, ha perdido en el mundo gentil. Porque es evidente que esto ha ocurrido, porque ha cometido errores, porque ha tenido por allí, como me he dicho alguna vez, ha hablado cuando no ha tenido que hablar y no ha hablado cuando sí debió hacerlo. De forma tal que hay una pérdida de ese valor simbólico importante y eso seguramente en algunos miembros de la comunidad, vuelvo a decir, los que no están tan acercados a las instituciones, le ha hecho perder ese valor simbólico, que también el mundo no judío lo percibe. Con lo que no hay que interpretar esto ni como el fin de una saga que se viene desarrollando, sino como las alternativas particulares de los tiempos que se viven. Bien, tu análisis. Vuelvo a decir, hoy están marcados, perdón, y vuelvo a decir que hoy están marcados por un escenario que es el que señalé al principio, de una excepcionalidad única y como tal debería haber incidido de manera más directa en las actitudes y en la forma en la que esta elección tan particular se da, que vuelvo a decir, es la elección dentro de una institución. No tenemos un congreso judío en la Argentina, que fue una idea que algún presidente de la DAI antaño tuvo, de que había que transformar en un congreso de carácter nacional, donde se inscribieran todos los judíos que se consideraran tales y que hubiera una elección directa, en fin. Esas son a veces utopías o medios que se han pergeñado para tratar de considerar o lograr algún tipo de mayor perfeccionamiento en una representación que, vuelvo a decir, es institucional y que está marcada por una asociación civil que tiene que cumplir con un estatuto. Hubo épocas en que las elecciones se hacían sin estatuto, lo cual traía otros problemas, porque para los memoriosos recordarán que existía una comisión ad hoc de supuestos personajes que decidían y marcaban con el dedo hacia arriba o hacia abajo quién podía pasar a la segunda etapa y constituirse en candidato, con lo que hemos vivido y se viven situaciones muy particulares, pero a mí lo que más me preocupa en esta situación es la falta todavía de algún esfuerzo adicional que cabe demandarle a los candidatos, de que entiendan en qué escenario se están moviendo. No es esta una elección común, no es esta una situación particular la de la comunidad judía en la Argentina, no es esta una situación particular en la comunidad judía en el mundo, y no lo es mucho menos la situación que está viviendo Israel. De manera que eso para mí es una clara definición de por dónde hay que caminar. Bien, estamos dialogando con el doctor Raúl Boscov. Fue candidato a presidente de la DAIA, es hombre con una larga trayectoria, sobre todo en su Bahía Blanca. Y bueno, con este análisis yo diría de una mirada global, mirando el momento. Tenemos, Raúl, nombres propios, candidato a presidente, comisiones directivas, pero no sé si has escuchado de, más allá de los nombres propios, lo mismo que se critica a nivel nacional, por decirlo así, ya que hablaba de la política argentina,
proyectos superadores, proyectos que hagan un diagnóstico claro del momento y que planteen con mucha claridad y precisión lo que se debe hacer en el corto, mediano y largo plazo. Yo confieso que no conozco en profundidad esos proyectos a los que aludís. Es fundamental que quien quiera conducir la institución tiene que transitarla previamente por alguna otra institución de la comunidad. Tiene la comunidad y las instituciones sus propias leyes no escritas que hay que conocer. Insisto, para cualquiera sea el candidato, que la DAIA es una entidad política. El presidente de la DAIA no resuelve interpretaciones de la halajá, no media en la situación del pago a un rabino en un templo. Tiene que su situación de relación es una relación con fuerzas políticas del gobierno, de la oposición, y en ese marco se tiene que mover, tiene que demostrar esa peculiar, particular y especial manera de vincularse en las relaciones políticas, de manera que cada uno sabrá encontrar en los candidatos que tiene a la vista si estas circunstancias y condiciones se dan. Hay que conocer, por supuesto, de manera muy profunda todos los pliegues de la propia comunidad, que en gran parte están en esa gran ciudad de la que vos hoy me estás hablando, no tanto así en el interior. Nos hemos transformado hace tiempo en una comunidad urbana y casi capitalina, porque hemos sido todo lo contrario. Gran parte del interior nutrió en su momento la comunidad judía de hoy de la capital. Pero estas particularidades que al menos veo yo, y esto no necesariamente tiene que ser compartido, yo veo un deterioro en el valor simbólico de la institución, veo desaciertos que hay que corregir y necesariamente insisto en el carácter político de la entidad, porque ese es el rol que ha asumido. Podemos entender que haya cuestionamientos a su relación exclusiva de la comunidad, pero es indudable que su escenario es el de la relación con el gobierno y tiene que tenerlo también con todas las fuerzas de la oposición, en ese espectro amplio que va desde la derecha a la izquierda, dejando fuera obviamente las expresiones notoriamente antisemitas de la extrema izquierda, de la extrema derecha. No es una función para cualquiera, que proviene de otras actividades, no es una actividad para hacer teoría, no es una actividad para imaginarse proyectos que por allí no condicen con una historia de la propia institución que hay que conocer, porque esa historia marca también los errores que se han cometido. Cuando yo dije, simulando aquel viejo aforismo que las cosas se definen por las pendientes, las proximidades han tenido mucho que ver, las proximidades con el gobierno, en la historia casi reciente de la institución han tenido mucho que ver, de forma tal que todo esto forma a su vez el total de lo que hay que evaluar, y en ese marco se tienen que resolver las cuestiones. Bien, yo espero que a alguno le interese escuchar lo que ha dicho el doctor Raúl Boscov, porque insisto con lo primero, me parece que desgraciadamente hay una gran apatía de las bases y de aquellos que tienen también incluso responsabilidad, ya no estando en las bases de las instituciones, y que luego, como tantas veces, se van a sentar a criticar, se van a sentar a, decir yo no tengo que ver, y finalmente, para bien y para mal, lo que la DAIA como representación política haga nos va a implicar a todos los judíos de la Argentina, aquellos que sí se involucraron y aquellos que no se involucraron. Querido Raúl, como siempre, el agradecimiento. Gracias a vos por el llamado. El doctor Raúl Boscov fue candidato a presidente de la DAIA, nos ha dado su panorama de estas elecciones que se vienen, 19 de noviembre.
elecciones para la Daya. Se escuchará su mensaje, habrá lista de unidad, no lo habrá, veremos.